Buenas tardes. El siguiente son unos ejemplos de cómo se aplica la técnica constructivista o cómo hago la pedagogía constructivista en mis clases o en mi aula. Iniciamos con la construcción de conocimiento a partir de cero, lo que dice la técnica P4QR. Los alumnos preparan el tema, preparan las diapositivas, las exposiciones desde cero, leen, pues obviamente, y luego preparan las diapositivas. Llegan a exponer conmigo a clase lo que hicieron con las diapositivas, a mostrarme las diapositivas, y cada uno sale a exponer el conocimiento del tema que les correspondió. Posterior a esto, yo después aclaro dudas durante toda la exposición y en el tablero les hago un resumen o pues ya puntualmente en el caso de medicina hago un plan de manejo, cómo se maneja el paciente con esta patología. Entonces les digo cómo se diagnostica, cuál es el diagnóstico y cuál es el manejo de la patología que ellos acaban de hacer. Entonces es más guiado hacia la técnica constructivista P4QR y posteriormente voy a subir otro video de una actividad que tengo programada para ustedes. Menores y se mejore los locales y que se mejore con la cinta de glicemia. Listo. Entonces, tengo un paciente con la triada. Decimos que el diagnóstico es una hipoglicemia. La estratificamos como les enseño ahora en estadios. ¿Qué estadio es de acuerdo al reporte de la diagnosticar la hipoglicemia? Entonces, ya sabiendo que el paciente presenta esta triada, tenemos que seguir a los diferentes diagnósticos o los diferentes factores etiológicos que nos pueden llegar a esta hipoglicemia si no es por causa de un fármaco para diabetes. Listo. El método constructivista que utilizo en las clases de la pedagogía que estamos estudiando es resolución de problemas basados en construcción y en realización de stand, en este caso utilizado con los estudiantes de quinto semestre de medicina. Ellos realizan para el estudio de los 12 pares craneales stand para que aprendan cada uno qué inerva y cómo funciona el par. Bueno, entonces vamos a explicar el primer par craneal que corresponde al olfatorio. Entonces primero vamos a tener en cuenta que anatómicamente pues las neuronas sensitivas que tienen, pues que interfieren en el proceso olfatorio van a ser unas neuronas que se encuentran ubicadas a nivel del cornete superior de la cavidad nasal en su base y a nivel del septum nasal en su porción más superior. Tenemos en cuenta que estas van a ser neuronas bipolares que van a generar unas ramificaciones que van a ser una rama gruesa periférica que se va a proyectar hacia la superficie epitelial y una rama más delgada y central que de esta van a surgir como dos fascículos. Y estos fascículos van a converger y van a generar lo que son los que se siente y se le va a colocar una vendita para que él no identifique o no logre ver qué sustancias son las que se le van a pedir que huela, y se le va a preguntar, bueno, súper importante, que no vaya a tener gripa o catarro nasal. Entonces se le van a pasar una serie de sustancias para que él huela, que no vayan a ser irritativas, como por ejemplo las que no se deben de poner a oler son formol, vinagre, amoníaco, etc. Entonces Eileen me va a decir a qué huele esto. A chocolate. Bueno. ¿Qué marca? ¿Y este? Café. Bien. Aguachulé, mentira. Alusión. Esta. Como naranja. Sí. Y este.
craneal que corresponde al nervio óptico. Entonces, para iniciar, el recorrido del nervio óptico va a ser principalmente, pues va a iniciar en los globos oculares, y estas vainas del nervio óptico, al salir del globo ocular por lo que sería el agujero óptico para ya llegar a la parte craneal, se van a recubrir por unas vainas de mielina. Cuando estas salen, van a llegar y se van a entrecruzar formando el quiasma óptico. Este entrecruzamiento es importante porque a partir de allí ya siguen transcurriendo como cintillas ópticas, lo que sería las fibras nasales del lado contralateral y la temporal homolateral. Esto quiere decir que cualquier alteración que se presente en el campo derecho va a corresponder a la cintilla nasal contralateral, o sea, a la izquierda. A partir de allí ya siguen su camino y llegan hasta el cuerpo geniculado externo, donde se forman las genicocalcarinas. Ya este haz pasa por la cápsula interna y forma unas radiaciones ópticas que van a ir hacia la cara interna de la porción occipital, terminando a ambos lados de la cisura calcarina. Entonces, como tal, este par se van a evaluar principalmente 4 cosas, que serían: se evalúa la agudeza visual de la persona, si tiene la capacidad de la percepción de los colores, el campo visual, y se culmina con el examen del fondo de ojo. Bueno, entonces inicialmente tenemos la agudeza visual y en esta nos vamos a basar en 2 tablas. La tabla de Snellen, que es para evaluación de la agudeza visual a distancia, y la de Hager, que es cuando está cerca. Entonces, en este caso se le va a pedir al paciente que se haga a 20 pies de distancia y que nos diga las letras que refiere. Bueno, nosotros vamos a hablar entonces del tercer par, que sería oculomotor, pero entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de oculomotor se va a tener que evaluar o estudiar en conjunto con el cuarto y el sexto, que sería el troclear y el abducens. Entonces, pero nosotros específicamente vamos a hablar entonces del nervio ocular motor común. Entonces, el tercer par va a tener su origen aparente en el tronco encefálico, en la fosa interventricular a nivel del mesencéfalo. De allí va a atravesar lo que sería la parte externa del seno cavernoso y va a llegar a la órbita atravesando la hendidura esfenoidal. Allí se va a dividir en 2 ramas, una superior y una inferior, y se va a encargar de inervar ciertos músculos. Entonces, la superior va a inervar lo que sería el músculo elevador del párpado superior y el músculo recto superior, y la inferior va a inervar el recto medial inferior, el músculo recto inferior y el oblicuo inferior. Entonces, acá podemos ver el oblicuo superior, que sería por el troclear, y el músculo recto lateral, que sería por el abducens, acá en una vista lateral. Las funciones de estos músculos en específicos, pues tenemos que el recto superior y el oblicuo menor lo que va a hacer es la elevación de la mirada. El recto inferior y el oblicuo mayor va a hacer descender la mirada. El recto externo va a hacer una abducción y el recto interno una aducción. Entonces, también hay que tener en cuenta que entre las funciones del oculomotor también está la constricción pupilar, que va a ser por la sinapsis que estas fibras hacen con las fibras que vienen del ganglio ciliar. Van a hacer sinapsis y van a inervar lo que sería el músculo esfínter del ojo y el músculo ciliar para la constricción pupilar y para la acomodación y convergencia. Ahí se va a evaluar un reflejo que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, en el momento del examen del oculomotor se va a ver, entonces a la inspección debemos evaluar la acomodación del paciente, pues de la cabeza, que sea normal, la mirada que sea también fija, que no haya tosis palpebral, y se pueden haber como ciertas alteraciones. Entre esas está el estrabismo, que el estrabismo entonces va a ser la desviación de la mirada, que puede ser divergente, que sería hacia afuera, y convergente, que sería hacia adentro. Ahí se ve. Bueno, en el estrabismo, para hablar del estrabismo podemos tener una prueba que nos va a ayudar como a identificar el ojo pues, que está afectado. Y es, por ejemplo, si la persona tiene... va a tener unas características que solo tiene ese nervio, que es el más corto de todos los, más delgado de todos los pares. Es el único que emerge de la cara posterior y se decusa en la línea media. Va a tener un trayecto muy largo y por lo que es fino es propenso a que sufra unos traumas, y esa es una de las afectaciones que él va a tener. Y es un nervio netamente motor. El origen como podemos ver acá, tenemos un tallo encefálico, eso es posterior y esto es anterior. Como es el único que emerge de la parte posterior, va a emerger
Estos de acá son los colículos inferiores y los colículos inferiores, si ustedes lo recuerdan. De los colículos inferiores va a emerger y debajo de él se encuentra el núcleo, que es el núcleo del troclear, se encuentra cerca del oculomotor. Va a emerger posteriormente y antes de que salga se decusa y su nervio izquierdo pasa a la línea derecha, entonces por lo tanto el núcleo izquierdo hace referencia de que va a inervar al ojo derecho. Entonces se decusan y se van anteriormente, se encuentran superiormente a lo que es el velo medular superior, va a ir anteriormente y podemos ya verlo acá, ¿cierto? Aquí ya emerge de la parte posterior y va a ir en rumbo junto a lo que es la arteria cerebelosa superior y la cerebral posterior, va a ir ascendiendo y se mete en la base del cráneo. El primer recorrido que él va a tener en la base del cráneo es llegar hacia lo que es el seno cavernoso. Tanto motoras, sensitivas como neurovegetativas en compañía con otro par craneal. Entonces, tenemos que de la corteza, de las áreas de Brodmann 4 y 6, van a salir fibras motoras que van a llegar al núcleo motor que está en el límite entre el mesencéfalo y el puente. De ahí van a enviar fibras que van a atravesar el ganglio de Gasser, pero no van a hacer sinapsis. Van a llegar directamente a los músculos de la masticación, que son el temporal, el del martillo, el pterigoideo externo e interno, el macetero, el tensor del paladar, el digástrico anterior y el lomoideo. Muy bien, las fibras sensitivas entonces van a partir desde la piel de la cara, pero esta va a estar dividida en 3 secciones que están igualmente divididas por los 3 ramos del nervio trigémino. Los 3 ramos del nervio trigémino nacen a partir del ganglio de Gasser. Entonces tenemos una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. ¿Se contrae qué músculo? Los auriculares. El orbicular Del ojo. y el superciliar, que pues es similar, se le pega. Pero entonces solo se tiene que elevar el de un lado. Uy. Muy bien. La principal función de él es ejercer los movimientos laterales o aductores de los ojos, o sea, mirando así como hacia los lados. Su núcleo se ubica en el piso de la parte superior del cuarto ventrículo y en la parte posterior se encuentra rodeado por fibras del nervio facial. Las fibras de este nervio le abandonan el núcleo por la parte anterior y discurren inferiormente por la protuberancia, emergiendo del tallo. Aquí lo podemos apreciar en el surco bulboprotuberancial. El recorrido de apenas sale del bulbo, apenas emerge del bulbo, va anteroposteriormente por el espacio subaranoideo hasta llegar a la dura madre del clivus. El clivus es una estructura que se encuentra anterior a la silla turca. ¿Listo? Bueno, primero les vamos a hacer entrega de estos folletos para que se vayan guiando durante la exposición para los profesores. Para que no tengan nosotros los podemos enviar. El que lo quiera se los podemos enviar por WhatsApp. 316. El que quiera el del trigémino también se le puede enviar. Bueno, alguien que quiera esto. Bueno, nosotros vamos a hablar del séptimo par craneal o el facial. Este va a tener fibras motoras, va a tener neurovegetativas, va a tener sensoriales y lo que son las sensitivas especiales. Las fibras motoras van a ser fibras diferentes que le van a dar inervación a los músculos de la mímica facial, también los músculos del cuello como el platisma y el vientre posterior del digástrico. Entonces vamos a tener este nervio en el equilibrio, ya que esta interactúa con las fibras, con los estímulos auditivos y con las células especializadas en el movimiento que tengamos. Dentro del conducto oclular también vamos a encontrar el órgano de Corti, que es un órgano especializado en los estímulos auditivos, que está compuesto por unas células en hilera internas y externas, que son encargadas de comer. Sobre el glosofaringio. El glosofaringio va a ser un nervio que va a ser tanto motor como sensitivo. Entonces, él va a tener su origen a nivel del núcleo motor principal, que no sé si lo alcancen a ver, pero es este de acá. Del núcleo motor principal van a llegar fibras de ambas cortezas. Un estímulo que posiblemente pueda resultar en un reflejo nauseoso, entonces que pues no va a llegar hasta el punto de ejecutarlo, entonces que tiene que estar tranquilo.
En este, por favor, se va a estimular la parte posterior de la faringe y se va a ver la contracción de los músculos de la faringe. Es difícil ver solo la contracción del estilofaringeo, por ejemplo, porque pues todos trabajan en conjunto y pues no va a importar si hay o no reflejo nauseoso. Y es importante también mencionar que este reflejo está compartido por el nervio glosofaringeo y por el vago. El nervio vago, vamos a hablar primero del trayecto y ya luego de lo que es la exploración y pues las maniobras. Empezando tenemos que el nervio vago va a tener dos orígenes. Sabemos que es un nervio mixto, va a ser sensitivo, va a tener un origen sensitivo y un origen motor. Si hablamos de origen sensitivo, va a venir de dos lugares diferentes. Entonces, normalmente las partes sensitivas van a venir de ganglios, entonces esta va a venir del ganglio superior e inferior yugular. Ya la parte motora va a venir de dos núcleos diferentes. El núcleo ambiguo que se va a encontrar en la médula oblongada. Saque la lengua y diga la letra A sostenida y sostenida por un buen rato. Entonces, ya. Entonces el objetivo de esto es ver que una persona sana, el mal del paladar se va a elevar. Si hay una alteración unilateral, poniendo el ejemplo del lado derecho, esa parte del paladar no se va a elevar. Lo que se puede, esto lo puede determinar si se hace esta maniobra, la persona, el lado sano, si es unilateral la lesión, el lado sano sí se va a elevar y la úvula se va a desviar hacia este lado. Entonces con esto se puede saber fácilmente cuál de los dos lados está afectado. Si es una parálisis bilateral, ya lo dije, la voz se va a tornar nasal, la persona va a presentar disfagia. Va a salir una de las fibras que va a ser la raíz craneal. Ahora sí. Entonces, este va a ser el núcleo. A partir del núcleo va a salir una de las raíces craneales, que esta raíz craneal va a salir por el foramen yugular. Al salir por el foramen yugular se va a unir con la rama espinal que se está formando en los primeros 4 segmentos de la médula en las astas anteriores de la sustancia negra. Entonces, aquí se puede ver los primeros 4 segmentos ascienden y en el momento en que este nervio está saliendo por el foramen yugular, el otro nervio también va a salir con él y se van a combinar ambas fibras. Van a pasar un pequeño trayecto en el que esas dos fibras estén juntas y de un momento a otro ambas fibras se van a volver a separar. Las fibras craneales se van a unir al nervio vago y van a ir a inervar parte de los músculos de la faringe, el laringio recurrente hace parte de esos, de las fibras también craneales, mientras que las fibras espinales lo que van a hacer es que van a descender, van a descender hacia el cuello, van a inervar el músculo esternocleidomastoideo y van a pasar por el trígono posterior del cuello para inervar lo que sería el trapecio. Entonces el nervio hipogloso va a dar va a ser un nervio totalmente motor de la lengua. Él se va a originar de la parte alta del bulbo, la alta medial del bulbo, y de ahí entre la pirámide y las olivas van a salir unas fibras, que estas fibras se van a emerger y van a salir en una sola. Estos van a tener un recorrido que va a iniciar, va a pasar por el agujero condilio anterior. Ellas se van a dirigir hacia adelante, van a bajar hacia el cuello. Ellas van a pasar a los lados de la arteria carótida y de la vena yugular. Ellas también van a ascender por el hueso hioides para llegar por último hacia la lengua. Ellas van a inervar los nervios intrínsecos de la lengua, como también va a inervar lo que es el nervio los músculos estilogloso, iliogloso, genoideo y geniogloso. Entonces, para evaluar el nervio hipogloso, lo primero que vamos a hacer es que la primera parte es hacerle la inspección a la lengua como tal. Le vamos a decir a nuestra paciente que en reposo nos abra la boca y nosotros le logramos examinar la lengua. Mirar de que ella no vaya a tener ninguna alteraciones, que no vaya a tener, por ejemplo, atrofia, fasciculaciones o surcos prominentes. A ver la lengua. Listo. Entonces ya cuando ya se hace la inspección, en ella se va a mirar la motilidad y se va a mirar la fuerza. Entonces para mirar la motilidad le vamos a decir que por favor saque la lengua
y que la mueva hacia arriba, muévela hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Y eso es para mirar la motilidad, y ya para mirar la fuerza